Papi, ¿qué es la carne? Acérquense, papás, padrinos de los novios. Acérquense también todas las personas para iniciar esta celebración. Los recibimos con mucho cariño a Rubí Dionisio y a Hugo Valentín en este día en el que se disponen a participar del sagrado sacramento del matrimonio
los acompañamos con nuestras oraciones. Este momento es de mucha importancia para ustedes. Que este sacramento sea una bendición dentro de su relación matrimonial. Que esta agua les recuerde su bautismo, que les conceda el perdón de sus faltas, la vida eterna. Amén. Papás de Rubí. A ver, fórmense atrás los papás. Aquí está la mamá. ¿La mamá? Aquí está la mamá. Aquí está la mamá. Mamá de Hugo. Venga, se ven aquí. Padrinos de velación. Ahí está No llega el padrino, dice. Bueno, a usted. Ahí. ¿Algunos otros padrinos? No. Nada más. A ver, también fórmense las muchachas, los muchachos que van a acompañarles. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En unos momentos de silencio nos ponemos en las manos del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Rubí, Dionisio y Hugo Valentín, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una,
que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Les voy a preguntar algo aquí a los futuros esposos. Una pregunta que no es en doble sentido, sino que va en relación al Evangelio. En su boda, ahorita, ¿qué tanto va a haber de vino? A ver, mucho, para que todos terminen contentos. Dije, es una pregunta que es como un doble sentido. En sí, la pregunta más entendible es: en esta boda, ¿qué tanto va a haber de felicidad? Porque el vino en la Sagrada Escritura significa felicidad. Eso significa felicidad. No van a decir al ratito, pues, como es felicidad, vamos a andar todos felices. Por ello, en esa boda a la que fue invitado Jesús, en las bodas de Canaán, fue invitado Jesús, los apóstoles y la Santísima Virgen. Allí, en esa boda, inicia el ministerio de Jesús. Y la que está al pendiente de toda familia siempre es María. Por eso a mí me gustaría que ustedes, como nuevos esposos, entreguen su matrimonio a la Santísima Virgen. Entréguenselo para que ella sea la que esté al pendiente cuando esa felicidad de repente se va terminando, agrietando, cuando hay malentendidos, cuando hay enojos, cuando hay infidelidades, cuando no se da el sustento necesario, cuando hay violencia dentro del matrimonio, malas palabras, groserías, esa felicidad se va apagando. Por eso en esta boda a la que fue invitado Jesús, María se da cuenta, va y le dice a Jesús: hijo, ya no tienen vino. Es decir, esta pareja recién casada ya no son felices. ¿Cuántas parejas hoy en día ya no son felices? ¿Cuántas parejas tristemente así lo mencionan? Estoy casado o casada por mis hijos. Por mis hijos es lo que me une a esta persona. Por mis hijos, por eso es de que yo aguanto esta situación. Entonces, lo que decía la Santísima Virgen, ya no son felices. Mujer, pero no ha llegado mi hora. Y allí, como en un acto quizá de desobediencia, la Virgen, pues es la mamá de Jesús, parece ser como que desobedeció a su hijo. Ante esa respuesta de Jesús, todavía no llega mi hora.
la Virgen va y le dice al encargado de la fiesta, hagan lo que él les diga. Es decir, la Santísima Virgen compromete a su hijo sin que el hijo estuviese queriendo. Jesús, hagan lo que él les diga. Llenaron esas tinajas, seis tinajas que se utilizaban para la purificación de los judíos. Y de hecho se dice que en los tiempos de Jesús las bodas de verdad eran unos bacanales. Un bacanal se habla cuando rebasa los 4 o 5 días de fiesta. Las bodas en los tiempos de Jesús tardaban hasta 15 días de fiesta. Aquí en Guapan al ratito van a decir 15 días de boda hasta que se acabe todo. ¿Por qué? Porque es un signo de felicidad. Signo de felicidad. Entonces también ustedes, en los momentos en los que ustedes vean que se va terminando el vino, se va terminando esa felicidad, hay que pedírsela a Dios por intercesión de la Santísima Virgen. Señor, tú que fuiste testigo de mi enlace matrimonial, ayúdame a fortalecer mi matrimonio. Ya no me siento tan feliz como los primeros días. Ayúdame a llenar esos vacíos. Ayúdame a llenar esas tinajas para poder seguir caminando con quien yo elegí para ser mi esposa, para ser mi esposo. Santísima Virgen, intercede por mi matrimonio, así como en las bodas de Canaán. Ven a llenar estas vasijas que ya nos hace falta. ¿Qué vasijas puede ser? Las vasijas que fortalecen un matrimonio puede ser el respeto, la comunicación, el amor, el apoyo mutuo, la comprensión, el cariño. Todas esas vasijas, si están llenas en un matrimonio, el matrimonio va perdurando. Pero si a veces durante todo el día no se hablan, a veces se enojan y como niños, ay, no te hablo hoy, hasta mañana, ten la comida, come. Y el otro, no quiero, y aunque esté la panza ahí chillando, no quiero. Se encaprichan, se dejan de hablar y no. Tiene que ser el diálogo siempre y la comprensión. Pónganse de pie. Acérquense los padrinos de velación. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Rubí y Hugo han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nadie, nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos uno enfrente del otro, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios. Te acepto a ti, Rubí Dionisio, como mi esposa y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Yo, Rubí Dionisio, te acepto a ti, Hugo Valentín Mateo, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en la salud, en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Acérquenme todo, anillos, arras, velas, lazo, Biblia, si traen Biblia. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Rubí y a Hugo, santifícalos en tu amor. Bendice estos anillos, estas arras, esta vela y este lazo, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, que les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguele los anillos, el de él a ella. Rubí Dionisio, te acepto a ti como, recibe este anillo como símbolo de mi amor, en el nombre del Padre, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te querías brincar la fidelidad, Hugo. Hugo Valentín, acepta este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo. Acuérdense, el anillo, ¿en qué mano va? En la izquierda, lo más cerca al corazón. Entregue las arras, pon tus manos arriba, Rubí, las tuyas abajo, las tuyas arriba, Hugo, las tuyas abajo, Rubí. Recibe, Rubí Dionisio, recibe estas arras como prenda de mi amor y la bendición de Dios, del cuidado que tendré para que nunca lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Cuenta tus arras, Rubí, cuéntalas. Son 13 arras, recordando el significado. Cada arra representa un mes, 12 meses, 12 arras, y hay una arra sobrante. Esa arra sobrante es para hacer obras de caridad. Ustedes como esposos pueden ayudar cuando se puede a alguien más. Que la familia de Hugo necesita y ustedes pueden ayudar, está el arra sobrante de caridad. Necesita Rubí y ustedes pueden ayudar, está el arra sobrante de la caridad. Sea la familia, algún conocido, esa arra es la que siempre está para poder ayudarse. Guarda las arras. Para tú. A veces de broma les digo, guarda las arras ahí en tu saco, es la manutención. Cuando necesites dinero, Rubí, ya sabes dónde encontrar. Ahí donde guardó las arras, ahí está la manutención. Enciendan la vela, madrina, encienda las velas, pónganse de rodillas. Y mire con bondad a toda la familia humana, después de cada petición respondemos, te rogamos, óyenos. La vela después se las entrega, ahorita no. Para que la unión de Rubí y de Hugo
llega a ser para todos signo vivo del amor de Jesús por la Iglesia. Oremos para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca. Oremos para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios. Oremos para que el Señor en su gran misericordia bendiga a su iglesia, santifique a sus ministros, sea ayuda de los que sufren y llene el mundo entero con sus dones. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos Rubí y Hugo los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Entréguenle la vela, madrina, entregue la vela. Entregue la vela. ¿Ya la entregó? El significado de los padrinos de velación es precisamente velar. Es velar, cuidar, porque esta nueva familia, con los consejos, con los buenos ánimos, siempre permanezcan unidos. Ese es el significado. Los padrinos de velación. ¿Qué hace un velador en un trabajo? ¿Vela o duerme? Tiene que cuidar, tiene que velar. Y también así los padrinos de velación tienen que velar, cuidar. Los padrinos de velación tienen toda la obligación de dar un consejo a sus ahijados para que siempre se mantengan unidos. Ahora, padrinos, colóquenles el lazo. Rubí y Hugo, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Todos decimos amén. El lazo es caminar juntos, nadie adelante, nadie atrás. Y todos los lazos siempre en la parte del medio viene la imagen de la cruz, porque es Cristo quien nos ha unido para siempre. Van a permanecer de rodillas hasta el momento de la paz. Y la vela la apagan después de comulgar. Todos los demás nos sentamos y cantamos. De pie. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que
que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Por él con los ángeles y santos te cantamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Rubí y Hugo, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De pie, oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Unifícalos en un mismo corazón, a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Rubí y Hugo, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Todos decimos amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vamos a darles un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Un segundo beso después de 2 años de estar ya viviendo juntos como esposos. También. Vamos a darle también un fuerte aplauso aquí a los padrinos de velación. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen buena tarde. Que Dios les bendiga. Por esta
es una rosa, pero es una hoja de rosa. Bueno, trae lo otro.
आम्हाला तिकडं नाही
Eu sé tiene que pagar y para ya te quedas esa número, ¿sí? Como tiene que quedar